Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, editor general. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Un saludo a todos los que nos ven por Canal 1 en televisión y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de las consecuencias y motivaciones de la provocación de Gustavo Petro a Donald Trump y su quedada sin visa. Estamos desde la redacción. Estamos con Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía. Pacheco, un gusto tenerte aquí en tu programa. Gracias, Juanita, por hacerme las preguntas sobre la historia que me mandaste a escribir. Muy bien. Pacheco, decidimos hacer esta historia porque para muchas personas es un poquito difícil de entender por qué el presidente de la República está en una calle en Nueva York con un megáfono en mano agitando a los soldados de otro país para ir y defender a las víctimas de Gaza, del genocidio que están sufriendo. Para mucha gente es entendible que defienda una causa que pues, es totalmente legítima, pues, que es terrible que un país esté exterminando a toda una población como está sucediendo ahora con Israel, pero es un poco sorprendente que lo haga después de haber tenido el podio con todos los países de Naciones Unidas, después de tener un puesto en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, que lo haga en la calle como si fuera un activista. Entonces, tú tratas de entender las motivaciones del presidente Petro. Claro, y no sé, después de 3 años creo que ya nos hemos empezado a normalizar lo poco tradicional que es la presidencia de Gustavo Petro, pero este evento del megáfono definitivamente lo que le costó la visa, pues rompe con dos principios muy importantes que ha tenido la diplomacia colombiana durante muchos años, dos principios que en general comparte la mayoría de la comunidad internacional, que es la no injerencia en los asuntos de otro país y es intentar resolver los conflictos por maneras pacíficas, ¿no? La negociación. Colombia, como un país que ha negociado muchos conflictos, además, tiene como una trayectoria muy importante internacional en eso. Y Petro lo que hace es botar los dos por la borda, quedan flotando en la bahía de Hudson de Nueva York porque llama a crear una fuerza internacional para intervenir en Gaza, es decir, como una sublevación, vuelve a su pasado guerrillero y además se mete en los asuntos de Estados Unidos diciendo que deberían desobedecer el ejército a Trump. Si quieres te lo pongo como para que veamos. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. O sea, la idea de llamar a crear un ejército, pues a uno le puede parecer buena o mala, pero hasta ahí estamos dentro de los límites de libertad de expresión que tiene una persona. Pero ya lo de invitar a los soldados a alzarse contra su presidente es un nivel de provocación al presidente Trump o a cualquier presidente en otro país bastante grande y sobre todo de un presidente que tiene una tradición de ver golpes de Estado por todas partes, pues si eso lo hace un presidente extranjero en Colombia, supongo que la reacción sería bastante Pues grande. se veía la cara de Daniel García Peña, que es el embajador de Colombia en Estados Unidos, como aterrado ahí atrás, escuchando a su presidente decir eso con Víctor de Currea, que es un asesor, un profesor como experto en temas de Medio Oriente, pero además muy cuestionado porque tiene unas denuncias muy serias como de acoso sexual que le está traduciendo. O sea, la escena es toda un poco surreal, Sí, ¿no? pues es bastante surreal, pero pareciera, Pacheco, que no fue algo espontáneo, porque después en el Consejo de Ministros, después de que le quitan la visa, él vuelve a decir que Trump debería irse a la cárcel. Y si quieres lo vemos, ahí está, en ese es el Consejo de Ministros cuando lo reciben como todos sus funcionarios y Angie Rodríguez, después la vemos como lee unas palabras y todos lo están aplaudiendo y además han renunciado varios de ellos voluntariamente también a sus visas. Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Bueno, o sea, después del miedo que se pegó este país cuando Petro no recibió a los deportados, a los aviones que traían a colombianos deportados en eh, eh, Esposados. posados y que nos amenazó con unos grandes aranceles, pues esto parece un nivel aún más alto.
fuera de los aplausos que podemos ver que le dieron sus propios subalternos, en muchas personas ha generado un cierto nivel de preocupación, más allá de que hay una gente que siente que es muy válido elevar la voz por las víctimas en Palestina y no terminar siendo cómplices como lo fue parte de la humanidad con el Holocausto. Pero Entonces, hablé con varios analistas, con Sandra Borda, que da clases en los Andes, que de hecho en una de las campañas presidenciales de Petro como que adhirió a él y se metió como en un posible gabinete en el 2018, y también con dos expertos en Estados Unidos, Geoff Ramsey del Atlantic Council, que es como un centro de pensamiento muy de centro, y Michael Shifter, que estuvo en el diálogo interamericano. Y todos dicen como que ven, como para tratar de entender por qué está haciendo esto, entonces ven dos cosas, una principal, y es que Petro como que siente que está en una posición en la que puede buscar un liderazgo mundial o aspira a un liderazgo mundial a través de esta oposición radical a la guerra de Palestina. Y además está allanando un lugar para cuando salga de la presidencia de Colombia. Y en las palabras de sus funcionarios también está como esa sensación, ¿no? Como usted va a ser un líder histórico, presidente, esto le va a dar un lugar en la historia, y esa es una obsesión recurrente de Gustavo Petro, ¿no? ¿Cuál es su lugar en la historia? y contó, creo que fue El Espectador o Semana, bueno, no me acuerdo, contó que habían dado la orden, la presidencia a todas las entidades del Estado que trinaran al tiempo y volvieran una tendencia en redes, Petro presidente mundial, Petro líder mundial. o Petro líder mundial. La pregunta, Pacheco, es: ¿realmente esto le abre un espacio al liderazgo mundial o por el contrario lo vuelve casi como una caricatura de, pues, un agitador callejero? Claro, y yo creo que la pregunta es que Petro evidentemente no va a ser un líder tradicional cuando deje la presidencia, eh, pero tampoco va a ser un líder mundial. Esto le ha cerrado muchas puertas como de influencia en los espacios donde sucede la diplomacia. Entonces, Juan Manuel Santos se volvió un elder, que es como un grupo de ancianos o viejos sabios que trata de influir en temas a lo largo del mundo. Sonó, por ejemplo, para la Secretaría General de Naciones Unidas. Ese no va a ser el lugar de Gustavo Petro, ¿no? Donde lo ven es como un agitador, un activista, como montándose en las flotillas. Él mismo se ofreció para luchar en este ejército de liberación de Palestina, ¿no? Entonces, pues con Petro podría pasar cualquier cosa, ¿no? Podríamos verlo por allá otra vez volviendo a su pasado guerrillero para luchar por el Medio Oriente cuando salga, pero realmente este no va a ser como un lugar de mucha relevancia, sobre todo, y esto lo decía Michael Shifter, a Petro no lo toman en serio en muchos círculos porque ni siquiera ha sido capaz de rechazar como con vehemencia y claridad el ataque de Hamas que desató esta guerra contra la Franja de Gaza de Israel, que la ONU efectivamente dice tiene todas las señas de ser un genocidio, paran la comida, no dejan entrar las medicinas, atacan los hospitales, ¿no? Entonces, sí puede tener como un liderazgo, pero un liderazgo más reducido. Hay otros que piensan que ese lugar en un mundo tan loco, lleno de caricaturas por todos lados, ¿no? En Estados Unidos, en Europa hay líderes cada vez más caricaturescos, pues Petro podría, sí, ser como un influencer ex presidente de Colombia con algún tipo de, pues de público dentro de la izquierda muy radical que se ha visto reivindicada en el mundo por las acciones tan violentas del gobierno de Israel. Porque, Pacheco, es raro porque Colombia ocupa una silla en el Consejo de Seguridad en este momento. eh, Petro es parte de las Naciones Unidas, entonces habría podido aprovechar su discurso, si esto es tan importante, él cree, pues como presidente de Colombia, hacer una gran defensa de Gaza, para haber tenido un discurso un poco más estratégico, o si fuera importante, lo podrían haber incluido dentro del acuerdo al que están tratando de llegar, para encontrarle una salida a Trump a Gaza, la negociación con Hamas. Sí, ¿Cómo juega Colombia ahí en ese espacio? claro, y ahí lo extraño es que no juega, ¿no? Entonces, realmente la idea de construir una fuerza de voluntarios para ir a liberar a Gaza, pues no se está discutiendo con ningún país. El presidente de Indonesia, que es el país con la mayoría musulmana más grande del mundo, dijo que se le medía. El presidente dijo que había unas conversaciones con China, pero yo hablé también con Mauricio Jaramillo Jacir,
y él Es el el vicecanciller. vicecanciller, y no había nada concreto alrededor de eso. Creo que nadie alzó la mano. Colombia también preside la CELAC, que es como un órgano multilateral de países latinoamericanos con Europa. Y ahí no está pasando nada. Nadie de la CELAC quiere eso. Obviamente es como un campo minado, sobre todo cuando ahorita se está avanzando en un acuerdo real, tangible entre Trump, Netanyahu y Hamas, en donde, por ejemplo, Tony Blair ha estado 2 años yendo en interlocución con Gaza para formar un gobierno de transición. Esa opción, por ejemplo, le parecía a Jaramillo Jacir, al vicecanciller, pues como una opción del establecimiento colonialista que no tenía como mucho sustento y donde no están ahí trabajando. La opción en donde está Tony Blair. Bueno, Pues que es la opción para parar la guerra de Gaza y detener el genocidio, que es lo que ellos dicen que quieren. Pacheco, este incidente tiene un coletazo, obviamente, en Colombia, y el primero fue que esto pareció como cohesionar aún más a su gabinete, pero también crear un nuevo como litmus test de fidelidad al presidente Petro. Claro, yo creo que, a ver, a quien le quitaron la visa fue a Gustavo Petro, a Angie Rodríguez y a Edwin Palma. ¿Y por qué a ellos tres? ¿Fue No, porque estaban allá? claro, no yo creo que primero porque la tenían, ¿no? Entonces hay muchos que no tienen visa, muchos que han militado en organizaciones que fueron insurgentes como el M-19, es gente que tiene problemas para tener esa visa, y otros que la entregaron intencionalmente. Entonces, como lo que decimos en este análisis es que Petro tira la diplomacia, y parte de esa tirada de la diplomacia no es solamente, no está realmente haciendo nada más allá de discursos, sino que todo el aparato diplomático del gobierno colombiano, encabezado por su canciller, pues perdió como un espacio de interlocución porque Rosa Villavicencio cedió su visa, o al menos eso dice, ¿no? Creo que los gringos no le reciben a uno la visa, ¿no? Creo que la tiene que o romper o tachar en el pasaporte, porque como que no la puedes entregar, pero eso es como un símbolo de cómo la diplomacia no quiere hacer diplomacia, quiere hacer es discursos, gestos simbólicos, que es pues muy apreciado en un círculo de su gabinete, en un gabinete que definitivamente está totalmente pues plegado al presidente y a su figura. Y eso es como lo que uno ve con la manera en la que lo reciben en ese Consejo de Ministros con estas palabras de Angie Rodríguez. La historia lo recordará como un gran estadista que habló por los pueblos y para los pueblos, sin doblegarse o someterse a la potencia. Y Florian también renunció a su visa. Florian renunció a su visa, Cielo Rusín, que renunció a su visa, aunque creo que era una visa más diplomática, Sí. renunció también a su visa el ministro de Hacienda, que creo que es Claro. como de todas las renuncias, el de él y el La de la de la canciller tienen unos efectos prácticos para Colombia. El ministro de Hacienda tiene que ir a negociar al Fondo Monetario Internacional, tiene que ir a los bancos, a los fondos de pensión en Estados Unidos. Y entonces, digamos, eso cohesiona a su gabinete, cohesiona a un sector de la izquierda en un momento políticamente importante para la izquierda, que es que en 3 semanas va una consulta. Pero lo otro que nos decía la gente con la que hablamos es que esto lo puede hacer porque ellos tienen un cálculo. Mientras Jaramillo Basir, el vicecanciller, dice, esto lo estamos haciendo porque es lo correcto, más allá de cuáles sean las consecuencias, porque tenemos como una política exterior idealista. Eh, en cambio, son muy pragmáticos en calcular las consecuencias de hacerlo frente a Estados Unidos. Y lo hacen porque en su cálculo, y yo creo que Estados Unidos ha sido claro en eso, es que no va a ponerle más sanciones a Colombia. Ya le puso las sanciones al gobierno Petro que consideraba, que es la desertificación, la quita de las visas, pero no va a poner, creen que no va a poner aranceles, ¿no? Claro, me parece interesante ese creen, porque con un presidente tan impredecible como el presidente Trump, pues el presidente puede amenazar con, no sé, ponerle aranceles a las remesas de los colombianos, y eso tendría un efecto político en Colombia gigantesco y un efecto real en la vida de la gente gigantesco. A las flores, ¿no? Se quedan miles de personas sin trabajo. Pero Estados Unidos también calcula que entre más hostil sea hacia
Petro y el gobierno y el país, eso reivindica a Petro, ¿no? No quieren martirizarlo. Y en ese sentido creen que ya ahí han llegado. Eso podría cambiar, sobre todo esto me lo dice Geoff Ramsey, que sigue muy de cerca el conflicto creciente entre Trump y Maduro, si eso pasa a un escenario más belicoso, ¿no? Y ya el New York Times, por ejemplo, está hablando de que Estados Unidos está como enmarcando la legalidad de una acción dentro de Venezuela en términos de lucha contra el narcotráfico y lucha contra el terrorismo. Y eso evidentemente sí pondría el escenario como de lo que diga Petro en otro nivel. Pacheco, tú eres muy claro en que esto puede tener un rédito para movilizar a la izquierda alrededor de la consulta de ahorita de octubre y que el presidente estaría utilizando este cosa anti-yanqui, anti-gringos, anti-Trump, para movilizar a la izquierda a salir a votar el día de la consulta. Pero para ganar las elecciones en el 2026, la izquierda necesita conquistar una parte del centro. ¿Qué tan popular crees que es esta bandera anti-Estados, anti-Trump, para conquistar ese fragmento del centro? Dentro del mismo gobierno tienen dudas, entonces el vicecanciller dice, yo sí siento que esto une a la izquierda, pero tengo dudas hacia la clase media, porque Colombia es un país que tiene como unas lazos muy grandes con Estados Unidos. Más de 1 millón de colombianos están viviendo allá. Hay como varias décadas de alianza estratégica que no solamente es de los gobiernos, sino de las sociedades civiles, ¿no? Por otro lado, hay unos estudios, y te traigo, por ejemplo, una encuesta que hizo The Economist hace unos meses, donde aquí estaban tratando de ver como la coquetería de China con Sudamérica, ¿no? Pero tiene unos datos muy interesantes de la percepción acerca de Estados Unidos. Entonces, el Economist pregunta, ¿considera usted que China o Estados Unidos respeta a los países latinoamericanos? Y fíjate que en Colombia el 35% de las personas piensa que Estados Unidos nos respeta, mientras que el 60% piensa que China nos respeta. Y es el país, excepto por Venezuela, que tiene como la opinión más negativa de Estados Unidos bajo Trump. Entonces, yo creo que ahí hay una pregunta abierta de este discurso anti-yanqui que tanto puede funcionar, ¿no? Porque evidentemente hay una opinión muy negativa de Israel, de Trump, de Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay unos vínculos muy grandes y a la gente le empieza a asustar cuando siente que puede perder cosas que tenía. Más allá de la visa, es su pariente en ese país y la forma en la que ese pariente le puede ayudar y sus remesas cómo pueden terminar sancionadas, digamos. Y eso pone muy nerviosa a la gente. Claro, y esto sin contar qué tanta legitimidad va a tener Gustavo Petro si Estados Unidos se comienza a meter mucho de una manera más activa en la política colombiana después de que él llama a los soldados de allá a desobedecer a su presidente. ¿Crees que esto le quite una cierta legitimidad o en esta época de la posverdad ese tipo de legitimidades ya no? Pues yo creo que Estados Unidos por ahora ha decidido ignorar a Petro, ¿no? Y la mayoría del mundo ha ignorado a Petro, ¿no? Excepto por pues, el presidente de Indonesia y el líder rebelde de los hutíes, que son pues como un grupo que está peleando en Yemen. Nadie lo ha salido a apoyar. Bueno, Roger Waters y Víctor de Currea. Entonces, yo creo que la legitimidad real del presidente pues está obviamente por verse, pero no parece que vaya a ir más allá de ese círculo como tan galvanizado hoy en día, pero finalmente no sabemos qué tan influyente, sobre todo en unas elecciones como las presidenciales. Bueno, pues todavía falta mucho, seguramente habrán muchos más episodios provocando al gobierno de Estados Unidos. Pacheco, muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio desde la redacción de La Silla Vacía. Gracias, chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.